Vamos a analizar esa victoria por 3-2 del FC Barcelona ante el Real Madrid, empezando como siempre, pero hoy con más sentido que nunca, por los planteamientos, porque bueno, en el caso del FC Barcelona, más allá de los nombres elegidos, ninguna novedad. Sí, 4-3-3, como vemos que ya viene siendo habitual en partidos grandes con Flick, con Fermín en esa posición sobre de todo interior con Fermín, derecho, te diría. Exactamente, acercándose más al centro del campo que al borde del área. Me parece que tuvo mucho sentido lo de Eric en el centro de la defensa y Lewandowski en el 9. De 9, sí. ¿Qué sucedió? Que el Real Madrid sorprendió. Fue una especie de, vamos a decirlo así, 4-4-2 con Tchouaméni de central, Rodrigo en izquierda y Vinicius junto a Gonzalo García arriba. Eso es. En ataque, Vinicius caía mucho a banda izquierda, luego lo vamos a repasar porque es una de las claves tácticas del encuentro. Y en defensa, Fede Valverde terminaba haciendo defensa de 5, quedándose en todo momento con Valde para que Asensio se pudiese encargar de Rafinha. Eso es, así se emparejaba el Real Madrid en defensa, que a la hora de defender en esas situaciones parecía algo más cercano a un 5-3-2, con Rodrigo más cerca del centro del campo. Bloque medio bajo, completamente adaptado, en un tipo de encuentro, chicos, muy parecido al que Xabi Alonso planteaba al Bayern de Múnich cuando era entrenador del Bayer Leverkusen. Lo digo porque es evidente que cuando el Real Madrid ficha a Xabi Alonso, uno no espera que en el primer partido donde se decide un título en la temporada, el Real Madrid juega de esta manera. Estamos completamente de acuerdo. Pero el otro día, bueno, ayer leía muchos comentarios en Twitter diciendo, joder, al final traías al entrenador del Bayer Leverkusen para esto. Bueno, realmente el Bayer Leverkusen no jugaba muchos partidos como la gente cree que jugaba. Es como no si todo ficharan era a Mikel Arteta, por ejemplo, y de repente plantearon partidos así. Lo digo porque no todo en el Bayer Leverkusen era súper rock and roll, presión arriba, juego dinámico, ofensivo. Había muchos partidos, e insisto, sobre todo ante el Bayern Múnich, donde el Bayer Leverkusen se juntaba, cedía iniciativa y luego buscaba las transiciones por fuera. Sí, y tiene todo el sentido del mundo. Al final, yo creo que en partidos donde se sentía dominante, sí que era un equipo, bueno, como lo que decías, ¿no? De mucho ida y vuelta, muy vertiginoso, muy bonito de ver. Pero también tenías alternativa un poquito más conservadora, a la que también le sacaba mucho rédito. Es que para mí la cualidad de Xabi Alonso como entrenador, la que ha demostrado en el Bayer Leverkusen y lo poquito que está pudiendo demostrar en el Real Madrid, es que es un técnico camaleónico, que es coherente con todos los entrenadores que ha tenido en su carrera, ¿no? Ha bebido de Rafa Benítez y José Mourinho para quizás hacer planteamientos de este tipo, también de Pep Guardiola, de Luis Aragonés, de Vicente del Bosque, de Denoué y compañía para hacer otro tipo de planteamientos. Simplemente ese asterisco porque ayer leía muchos comentarios sobre esto y sobre que el Real Madrid había jugado como el Getafe. Lleva muchos años el Getafe Bordalás siendo un equipo presionante y la gente cree que es catenacho. Bueno, ese efecto Mandela ya lo intentamos destruir el otro día. No podemos hacer más. Lo sentimos. El caso, que el Real Madrid con ese planteamiento bloquea al Barça de inicio y digamos, Alex, que le hace preguntas que el Barça no esperaba tener que responder. O sea, vimos cierta sensación de sorpresa en el Barça. Sí, y eso provocó un poco de atasco, ¿no? En el juego del Barça. Yo creo que eso le cortó un poco las alas. Bellingham estuvo muy pendiente de Pedri. A mí me dio la sensación de que Asensio también estaba muy pendiente de Rafinha en esa posición de tercer central cuando el Real Madrid no tenía la pelota. Y eso le provocaba al Barça, bueno, yo creo que además de sorpresa, el hecho de no terminar de encontrar esos mecanismos, esas salidas para generarle caos al Madrid. Sí, de partida, por los planteamientos que dibujábamos y el escenario que estamos pintando en esa primera media hora, me cuadró mucho y me pareció muy bien tirado por parte de Xabi Alonso que fuese Rodrigo quien defendiese la banda izquierda. Sí. Rodrigo tiene 2 recuperaciones muy abajo, muy buenas, incansable en el esfuerzo, ayudando mucho a Álvaro Carreras, porque ya vimos otro día que Vinicius ante el Atlético de Madrid pasó en varias situaciones de ayudar en banda y a Rodrigo sí se le vio mucho más implicado y creo que reforzó ese plan más conservador, más defensivo de Xabi Alonso. A mí el planteamiento, ya lo he dicho en editorial, el planteamiento es consecuencia de varios meses de fracaso del Real Madrid a nivel de planificación, de entrenamientos, de actitud, de decisiones. O sea, el Madrid no se puede plantar en enero obligado a hacer este planteamiento de mínimos. Si la Supercopa de España hubiera sido con el formato anterior en agosto claro, tendría sentido. Exacto. No te puedes plantar en enero así. Pero una vez ha pasado todo eso, una vez ha llegado a colapsar el Real Madrid entre clásico de Liga y clásico de Supercopa, el planteamiento que plantea, valga la redundancia, Xabi Alonso, luego está bien ejecutado. O sea, se lo creen los futbolistas, es coherente y está bien desarrollado. O sea,
baja el ritmo, bloquea al Barça, hasta que llega la pausa por hidratación. Flick no puede tocar y se ve un poquito maniatado para ajustarse a esas marcas más o menos individuales de Bellingham con Pedri y de Asensio con Rafinha. Eso es. O sea, insisto, que llegar a este punto es una terrible noticia, un drama para el proyecto Xabi Alonso, pero que si lo que analizamos es el partido en sí y nos olvidamos de debates ético-morales sobre cómo tienen que jugar los equipos, que nunca tenemos aquí y nunca vamos a tener porque me parecen humo puro, me parece que fue tácticamente un planteamiento con todo el sentido del mundo. Es que yo creo que los jugadores del Real Madrid creen también en el plan porque ven que les está funcionando, que el Barça... creo que sobre todo antes de esa primera pausa de hidratación está muy precipitado, que busca ser demasiado directo, viendo que el Real Madrid es un poquito conservador, que tiene la sensación de que tiene que ser muy vertical, que no termina de encontrar sobre todo a Fermín entre líneas, que no me gustó demasiado su partido, que ve cómo el Real Madrid lleva constantemente el partido a duelos, sobre todo en la primera parte, buscando mucho a Valverde en largo, sí, y que Valverde ganara y pusiera de cara al equipo. Daba la sensación de que había pequeñas decisiones que le iban dando rédito al Real Madrid para poder estar en partido. Estaba jugando muy lento y previsible el Fútbol Club Barcelona, eso hacía que el lado a lado no sorprendiese. Pedri no estaba pudiendo intervenir como le gusta al canario y como es ultra decisivo, y yo ahí esperaba un poquito más. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que cambia con la pausa por hidratación, que no deja de ser como un tiempo muerto del baloncesto aplicado al fútbol, pero yo esperaba un poquito más de Fermín, como dice Nahuel. Lo que pasa es que ayer leía un tuit que me parece muy acertado. Fermín es centrocampista, pero es que tiene más alma de delantero que de centrocampista en sí. O sea, es un futbolista que destaca más por llegar, por agredir, por ir hacia adelante, que por ofrecer soluciones al centro del campo, que yo creo que era lo que necesitaba ayer el Barça. Sí. Y el que podía también ofrecerlas, que fue un futbolista que creció mucho y la segunda mitad me parece fantástica, portentosa, es Frenkie de Jong. Sí. Frenkie ya mejora a partir de la pausa por hidratación porque creo que hay un par de ajustes de Flick que se terminan notando. Pero es verdad que una vez tenías a Bellingham sobre Pedri, tenías a Asensio sobre Rafinha, había un espacio en ese pasillo interior del perfil izquierdo que un futbolista como Frenkie, con su conducción y su agresividad, podía aprovechar, pero no terminó de leerlo del todo. Sí, pero es lo que se le pide a Frenkie. Es decir, si Pedri está muy marcado, está muy vigilado, a Frenkie se le pide, oye, asume tú el mando. Porque creo que lo tiene. Claro, ese asume fútbol. La responsabilidad. Sé tú quien tiene que levantar la cabeza, ofrecerse, conducir, dibujar líneas de pase. Yo creo que ahí es donde empieza a crecer en el partido. Ahí me hasta la expulsión, porque luego además creo que sin balón hace muy buen partido. Sí, luego lo vamos a repasar. Me estaba gustando en Neerlandés, ¿eh? La pausa por hidratación, como decía, es un tiempo muerto de básquet, de balonmano, de waterpolo. Uno de esos tiempos muertos donde los entrenadores ven el planteamiento, ven lo que está haciendo su rival, ven lo que no está haciendo su equipo y deciden intervenir. Y yo creo que llegado a ese punto, el planteamiento del Real Madrid necesitaba estar en ventaja. Tiene un par de ocasiones con Vinicius, con Gonzalo, que definen muy mal. El Barça no había llegado demasiado hasta ese momento, pero era un tiempo muerto que iba a ir de más a menos, por un tema de concentración, de energía, porque tus cambios no eran buenos y porque Flick, o sea, la capacidad de sorpresa se va diluyendo, ¿no? Sobre todo por el paso por vestuarios, pero si aquí tienes una pausa por hidratación, pues incluso antes. ¿Qué hace Flick? Para mí fue muy evidente, Alex, que vimos cómo tanto Pedri como Fermín comenzaban a atacar la última línea, ya que no podía hacerlo Rafinha, ya que Pedri estaba marcado por Bellingham, comenzaban a atacar la última línea y a partir de ahí Frenkie se soltaba un poquito más y los centrales daban un paso adelante, porque el trabajo que hacían Vinicius y Gonzalo comenzaba a decaer. Yo creo que de ese minuto 30 al caótico descuento, el Barça es cuando encuentra la forma de hacer daño. Para mí son los mejores minutos del Barça en el partido. Y es cuando el Barça empieza a encontrar también a la gente que tiene que aportar ese peligro, cuando al Real Madrid se le empiezan a abrir agujeros demasiado grandes que no es capaz de cubrir y que sobre todo le permiten al Barça, además de tener control con el balón, empezar a ganar el control también del partido y de lo que sucede, tanto en su propia portería como en la rival. Es que a mí el Barça con balón no me gustó en el partido, y cuando empieza a encontrar su momento en el encuentro es a través de las recuperaciones. Empiezan a llegar las ocasiones de peligro, primero por una pérdida de Valverde, luego por una pérdida de Rodrigo. Son las dos ocasiones que tiene Rafinha, la primera que falla y la segunda que acaba marcando. Y a partir de ahí se empieza a encontrar, ¿no? No conseguía desordenar con balón al Real Madrid, pero si le encontraba una pérdida peligrosa sí que podía conseguir la profundidad para poder hacer daño. Que esto es muy inteligente, porque estoy convencido de que Flick en la previa del encuentro le había dicho a sus jugadores: oye, fijaos cómo no saca el balón jugado el Real Madrid. Sí. Los problemas que tiene la construcción del juego, vamos a morder, y como dice Nau, empieza a provocar esos errores. De hecho, Fermín, que para mí no entiende del todo el partido, y es el tipo de escenario donde para mí tiene más sentido Dani Olmo y menos tiene Fermín, bajo mi
punto de vista. Lo que es verdad que eso no se lo podía esperar Flick, porque creo que lo de Xabi Alonso nos sorprendió a todos, para bien, algunos para mal, pero en general sorprendió. Pero Fermín empieza a propiciar varios errores en salida, varios pases no limpios, y como tienes a futbolistas con tan mal pie para ese, y lo digo así, tan mal pie para esa fase del juego, esa salida de balón, el Barça comienza a recuperar, y el Barça es muy bueno atacando en posicional, pero cuando puede reiniciar los ataques porque domina la segunda jugada o porque provoca en el primero o segundo pase errores del rival, ahí es una avalancha. Ahí es, para mí, donde es el mejor equipo del mundo, propiciando y aprovechando eso. Para mí, en esa fase es donde el Barça tiene argumentos para ganar absolutamente cualquiera. Y uno de esos argumentos es Rafinha. Ayer, Mr. Chip en Twitter sacaba uno de esos datos que sirven para entender lo que está haciendo Rafinha. Decía que en las 12 finales, a partido único que ha habido entre Real Madrid y Barcelona, solo ha habido 3 futbolistas con 2 o más goles en el encuentro, ¿vale? Ninguno es Messi, ninguno es Cristiano. Tampoco jugaron tantas finales, pero sorprende que no sea ninguno de ellos. Vinicius, 3 goles en la final de la Supercopa 2024, Rafinha, 2 en la final de la Supercopa 2025 y ayer Rafinha 2 en la final de la Supercopa 2026. A mí lo que me llama la atención, Alex, es que un extremo que juega a pie natural, Rafinha es zurdo, y juega en banda izquierda, sea tan productivo de cara a puerta, porque una de las cosas que vimos cambiar finales de los 90, comienzos de los 2000 en el fútbol, es que los extremos dejaban de jugar a pie natural para centrar al 9 o doble 9 a jugar a pie cambiado para atacar la esquinita del área, ¿no? Bueno, mismamente, Cristiano y Leo Messi. La diagonal, sí. Arjen Robben, Lamine Yamal. Es que todos juegan así, prácticamente todos juegan así. Hay pocos extremos ya a pie natural, pero que sean tan productivos como Rafinha, que tiene números de Balón de Oro jugando ahí, hay poquísimos, pero es que claro, tiene ese gol que es muy parecido al del Athletic Club, fijando, en este caso Tchouaméni, en su día fue Areso, fija al central o lateral, al defensor de turno, se hace un poquito de espacio, ante el Athletic buscó el palo corto ángulo, imparable para Unai Simón, ante Thibaut Courtois buscó el ángulo largo, segundo palo podríamos decir ahí, con ese disparo raso marca de la casa. Y luego sobre todo también, ¿no? Todo generándolo a través de la energía que tiene. Es un futbolista hiper inteligente, pero sobre todo genera ese caos a través de los movimientos tan agresivos, tan verticales, que es capaz de trazar, estirando al equipo constantemente. Pero es que tiene acierto además, Alex, porque creo que con Rafinha destacamos tanto el carácter, la energía y la agresividad, que obviamos que luego es muy fino para jugar así de por rápido. supuesto, sí. Y luego, pero además no fino sobre todo para la definición, sino también para la generación, para ser un jugador que te puede encajar por dentro, que te puede encajar por fuera, y en el día de ayer yo creo que sacó esa versión clásico, esa versión de partido grande en la que Rafinha se crece y desde luego, bueno, demostrando el tipo de futbolista que es ya, que yo creo que es el mejor futbolista del mundo si cogemos las 2 últimas temporadas. Ayer te vi muy crecido, dándole 2 balones de oro a Rafinha. Para mí es el... Ahora mismo, sé que no vamos a entrar en debates, ahora, pero creo que el Balón de Oro está... Todavía no, por ver quién se posiciona, y creo que Rafinha con el partido de ayer se ha posicionado claramente a ese lugar. Algo que me alucina de Rafinha es un tipo que es incansable en el esfuerzo, pero que ese cansancio físico durante los partidos no le resta eficacia a la hora de definir, de tomar decisiones. O sea, claridad, a pie natural, que tienes delante a Thibaut Courtois, que mide 400 metros, que es larguísimo, y es que no está ni cerca de llegar, porque ese disparo que lo tiene automatizado es que no puedes hacer nada. O sea, es a ver qué se me entienda, es como un bug del juego, un bug que dices, es que lo tiene automatizado. Cuando le pilles el truco al FIFA, que sabes que haciendo esto con esta combinación atrás, ¿no? es gol. Hombre, pasa atrás desde el Pro 6. Con una combinación en concreto marcas gol. Eso lo tiene Rafinha. Sí. No falla, no le resta, como digo, esa eficacia, y luego es que es un tipo que antes hablabas del extremo que juega a pie natural. Rafinha está viendo portería con muchísima facilidad. No es normal. Lo suyo sería pensar que igual se hinchase a dar asistencias cuando a pie natural con un 9 como Lewandowski, pero no, es que mira a portería y define a las mil maravillas. Lo único que yo creo que no ha conseguido hacer bien Rafinha en este año y medio con Flick, como te está escuchando, está apuntando. A mí lo único que no me ha gustado es cuando ha jugado de 10, cuando lo ha metido por dentro, creo que ahí le falta finura. Y creo que eso yo creo que le falta también el exceso de energía que tiene. Creo que para la posición del 10 no termina
de poder aplicar. Pero ser más flick que otra cosa, realmente. No, claro. Cuando está... Es que al final estamos hablando de un Barça que sobre todo destaca en la final por saber aprovechar muy bien cuándo presionar, cuándo apretar, cuándo romper al espacio. Es que la personificación de todo esto es Rafinha. Cuando juega de 10 es un león enjaulado. Sí, absolutamente. Justo, sí. Y cuando está en banda izquierda es un león en la sabana. Ya, total. A ver, claro, un león en la sabana con gacelas cojas, podríamos decir. Porque claro, la gacela Thompson, porque claro, es que lo del Real Madrid ensayo balón, yo insisto. Camavinga. Es que vuelvo a insistir y vuelvo a ir al planteamiento de Xabi Alonso. ¿Pero qué queréis que haga el equipo con Eduardo Camavinga gestionando la salida de balón? Con esa línea defensiva, con Jude Bellingham siendo un poquito el futbolista que acelera. Es que todos los jugadores del Real Madrid están fuera de rol porque falta un jugador. O sea, ¿sabéis? El Real Madrid está cortando un filete con una cuchara, pinchándolo con una tijera y comiéndose una sopa con un tenedor. O sea, no es que sean malos utensilios, es que están mal utilizados. Poco optimizados. Camavinga no puede ser eso. Para mí Camavinga no está demostrando nivel Real Madrid. Aquí sí que hablo de un tema de nivel. Pero es que tú le veías ayer jugando de espaldas. Ojo, que la pérdida la tiene Rodrigo, que jugó un muy buen partido. Pero tú ves a Camavinga de espaldas, es que es un error. Jude Bellingham, los controles, tiene que forzar muchas veces la falta, porque no es que le hagan falta, es que la fuerza, porque no se puede girar. El Real Madrid tiene un problema en el centro del campo que el club o no ha querido atajar o entiende que no tiene, que le impide jugar de esa manera. Ni con Xabi Alonso, ni con Pep Guardiola, ni con nadie. El fútbol es de los futbolistas y los centrocampistas del Real Madrid no están para eso. No, y además teniendo en cuenta que yo creo que se presuponía, ¿no?, que ese centro del campo podía dominar en contextos en los que el físico primara lo futbolístico, pero es que ha quedado demostrado que nunca va a primar lo físico sobre lo futbolístico, más teniendo en cuenta la versión, ¿no?, que estamos viendo de los centrocampistas habituales del Real Madrid. Sí, el otro día habló ya a las claras Xabi Alonso, consciente de los problemas que está teniendo el Real Madrid, de que juega con Gonzalo para aprovechar los balones largos de Courtois directamente. Ganar alguna segunda jugada. Claro, ayer son 10 envíos de Courtois de 20 en largo. Intentó 20, 10 encontraron un destinatario. Sí. No, pero siempre para poder ser efectivo en largo tienes que mezclar un poquito. O sea, no te pueden ver venir. Está muy bien jugar mucho sobre Valverde en la primera parte, sobre Vinicius en la segunda también lo vemos mucho, con Gonzalo por supuesto. Pero es que llega un punto del partido en el que el Barça tiene claro que no se va a jugar ni una tras el Real Madrid. Esto lo hacía el Real Madrid en la final de Liverpool, o contra el Liverpool. ¿Eso dónde es? ¿Kiev? París. La del 18 es Kiev y la del 21 es París. La de Thibaut Courtois, creo que nos entendemos todos. Vale. Hay mucho balones largos sobre Fede Valverde. Ese Real Madrid tenía a Modric y a Kroos. Claro. Eso de que es lo que tú dices, Nahuel. Una cosa es tener variantes, ¿no?, que eso siempre enriquece. Si tú generas, esto lo decía Johan Cruyff, o lo decía Pep Guardiola, que lo había aprendido de Johan, mira al alejado para luego buscar al cercano. Eso está genial. Cuando el cercano es un jugador que no se perfila, que necesita 3 toques para controlar, que tiene problemas para pasar, que su único recurso es conducir, es que estás obligado a buscar balones en largo, porque si no, la pérdida en tu campo es peligrosísima. Otros equipos no te castigan. El Barça, he dado el dato antes, 77 goles en lo que va de temporada. A mí me parece que es lo que define el planteamiento del Real Madrid y por qué es un buen planteamiento en el corto plazo y es una mala noticia si miramos el global de la temporada. Que tu única solución sea que Hausen tenga que conducir la pelota para poder sacarla desde atrás, es que te expone muchísimo a la pérdida. El Real Madrid es muy consciente de los problemas que tiene en salida y creo que por eso Xabi Alonso evita, en la medida de lo posible, que cualquier balón pase por su medular. Dentro del planteamiento de Xabi Alonso había una decisión que creo que, ya digo, es que creo que ayer el trabajo es... Ayer Xabi Alonso hizo de Xabi Alonso y perdió una final. Y sé que no puedes elogiar algo cuando el Madrid pierde una final, es un equipo campeón, un presupuesto top, unas exigencias máximas, totalmente de acuerdo. Pero yo ayer vi a Xabi Alonso entrenando, porque, por ejemplo, Vinicius, que era ese futbolista que cerraba arriba junto a Gonzalo García, tenía la misión, en el momento de recuperar la pelota, de atacar la espalda de Koundé, donde Lamine Yamal no ayuda tanto, donde le puede costar cerrar al central de turno, al centrocampista, y vimos la primera de Vinicius, que es un balón que corta fantásticamente bien Eric García, que me pareció de nuevo el mejor central, era un pase de la muerte para Gonzalo. Sí. Tienes luego esa ocasión en el minuto 13, que eso sí, es un disparo de amigo, el de Vinicius para Joan García, y luego tienes el gol del 1-1, que es un flashback de 2023, por el esfuerzo largo, por la determinación, por la fe, y luego también por la pausa en el regate y la conducción. Y la posterior definición.
del propio Vinicius de cara a portería, que es lo que le falla en la anterior, que se marcha de Cubarsí en ese balón dividido. Se precipita. Y se termina precipitando efectivamente a la hora de disparar y le sale raso, pero la acción del gol es un gol del mejor Vinicius, que hacía mucho tiempo que no veíamos. El partido del Dortmund. Exactamente. Eso es 2024, pero es como su último partido siendo Vinicius. Es la antesala de su nuevo Balón de Oro. Eso es, y además teniendo en cuenta que esto es lo que se le exige tanto a Vinicius, ¿no? Oye, si no vas a colaborar tanto atrás o en esa labor defensiva, tienes que marcar la diferencia cuando recibes. Y por cierto, sacar al equipo. Porque lo que hace Vinicius no es normal y no se lo puedes pedir a un jugador normal. Pero a Vinicius sí se lo puedes pedir. Y sobre todo el tiempo que te da, lo que le permite a los futbolistas que llegan de segunda línea. A mí me gustó el rol de Rodrigo, entendiendo, oye, yo voy a currar y luego sobre todo voy a ser capaz de potenciar a Vinicius con los envíos. Me gustó esa decisión. Dijo Thibaut Courtois en Movistar que ellos siempre confían en Vini. Sí, pero nosotros confiamos plenamente en él, es un gran jugador y sabemos que él es capaz de hacer eso y al final hoy lo volverá a demostrar. Yo creo que es un chico con mucho talento, es una gran calidad y lo ha demostrado, sobre todo su gol, es un golazo y yo creo que todo el partido ha sido una pesadilla para ellos y quizás no lo hemos aprovechado tanto como podíamos, pero bueno, yo creo que ha hecho un gran partido y esperamos que podamos coger las cosas positivas a pesar de la derrota. La mejor noticia del partido de Vinicius para mí es que da la sensación de poder ser autosuficiente, que hay muchas ocasiones que se las fabrica él. En la segunda parte sale muchísimo el Real Madrid buscándole a él directamente y gana una barbaridad de balones en ese arte. Acaba muerto, acaba reventado. Sí. Pero al final dices, oye, este Vinicius que no trabaja una barbaridad en defensa, pero arriba me hace todo esto, le doy el balón y él genera la jugada, sí que le compensa al Real Madrid. Llegamos al descuento de la primera parte, un auténtico caos. También lo pudo ser el de la segunda mitad, por cierto, de hecho lo fue a fin de cuentas. El caso es que vimos 3 goles en el descuento, tenía por aquí el dato porque era algo que llevábamos mucho tiempo sin ver. Mira, era dato de nuestros compañeros de Opta, por primera vez en el siglo XXI se han marcado 3 goles en el descuento de un primer tiempo de un clásico de cualquier competición. ¡Ostras! A ver, llega el gol de Vinicius en ese descuento, luego marca Robert Lewandowski, habilitado por Dinghausen, que no se entera de misa a la media en esa acción en concreto, y luego el propio Dinghausen tiene un poquito el quite del perdón, rematando al larguero y propiciando la ocasión de Gonzalo García. Para mí, el Barça estaba mejor en ese tramo, y que el Real Madrid consiguiese empatarlo era fundamental. Creo que si no, la segunda parte hubiese sido muy diferente. Totalmente. De hecho, creo que tiene mérito en clave Real Madrid que consiguiese igualar en el partido en ese momento por la diferencia de pólvora que estamos viendo en las áreas. El Barça con poquito te está facturando, te está haciendo mucho daño. Por cierto, a pesar del error de Hausen, gran pase de Pedri para dejar solo a Robert Lewandowski, que es un pase tremendo. Sí, pero te quiero decir, es que, Pedri y Lewandowski no necesitan esas facilidades. Vale, no sé pero si me explico. Sí, perfectamente. Pero aún así es un gran pase de Pedri. Y ya que hablábamos antes de la definición Rafinha, de Lewandowski. También es muy buena. Jugada clave para el polaco. Lo que iba a decir es el intento de salvada de Rafinha en el remate de Hausen. Bueno. Loquísimo. Es increíble. Casi se desnuca. Que yo creo que iba para el larguero hacia afuera. O sea, creo que Rafinha interviene. Es una decisión, una acción brutal. Increíble. Pero creo que si no llega a tocarla, el balón iba al larguero fuera. Sí, pero en el fragor de la batalla. Increíble. Ahí vamos, vas con todo. Increíble. Y de hecho, apuntar aquí un dato: el Madrid ha mejorado el balón parado con Rodrigo como lanzador. Sí. Esto es uno de esos temas o detalles que no se comentan tanto. El Madrid está empezando a marcar goles a balón parado, cosa que no hacía al principio de temporada. Pues claro, perdió a Kroos, perdió a Modric. Guller no ha terminado de dar ese paso. Sí, y mira que no me parece un mal lanzador, pero es verdad que Rodrigo está poniendo muy buenos balones. Mastantuono empezó teniendo mucha responsabilidad en el balón parado, aunque ha desaparecido de cualquier plan. Y por cierto, creo que falla Asensio claramente el gol de Lewandowski, que salta muy tarde por Rafinha, que es el que habilita de cara para Pedri. Pedri ya tiene el hueco para poder. Creo que hizo un gran partido Raúl Asensio, pero en esa acción para mí se ve lo que le falta a Asensio y lo que le falta a Dinghausen. A Asensio, un poquito de paciencia. A Hausen, demasiada paciencia. Un poquito de nervio. Claro. Sí. O sea, de hecho, dame un poquito, ¿no? Combíname un poquito y mejorarían los dos. De hecho, Tchouaméni y él están como, pero están como los dos diciendo, ¿pero de quién es? Sí. ¿De quién es Lewandowski? Bueno, pues de Dinghausen. De nadie, de Pedri. Podríamos decir que ahí había empezado a intervenir, pero ya decimos, de la pausa por hidratación al final del primer tiempo, ahí para mí el Fútbol Club Barcelona es mejor, pero irónicamente el Real Madrid empata ahí el partido. El segundo tiempo comienza un poquito mezclado todo, ¿no? O sea, creo que Vinicius comienza intimidando al Barcelona y comienza a condicionarlo. Lamine Yamal empieza a intervenir decisivamente porque comienza a haber más espacios con muchos toques de calidad, pero creo que le falta
falta continuidad al equipo. Es donde vemos a Frenkie de Jong crecer. Frenkie de Jong abarcando mucho campo, recuperando muchos balones, ganando muchas segundas jugadas, muchos duelos a campo abierto que le quitaban trabajo a Cubarsí y a Eric García. Estaba muy igualado el partido en la segunda mitad. Yo no esperaba un guión así, creía que iba a mejorar el Fútbol Club Barcelona, pero realmente a mí la segunda mitad me parece igualada en términos generales. Sí, bastante dividida además, con los dos equipos hoy teniendo tramos diferentes dentro de ese encuentro. No hemos hablado, por cierto, hablábamos antes de los regates que consigue Lamine Yamal. A mí me gustó el partido de Carreras. Creo que Carreras sabe plantarle bastante cara a Lamine Yamal. Creo que en alguna situación se incluso le cierra el espacio. También te digo. Se la jugó, es verdad, y estuvo al límite en más de una situación, pero me gustó. Que supongo que es como hay que defender a Lamine Yamal. Pero me gustó el partido de Carreras. Lo que pasa es que, lo decía en el editorial, chicos, Lamine Yamal hace un partido que tú dices, no está entre los 10 mejores partidos de Lamine Yamal. Esto ya, cuidado, ojo. Porque si este partido lo hace otro, claro, ¿qué diríamos? Pero es que Lamine Yamal se va 6 veces, provoca 5 faltas, y pudo provocar más cosas. Y que genera varios manos a mano. Claro, desde el toque, es que le faltó precisión a Fermín, le faltó en una acción precisión a Rafinha. Sí. Creo que Lewandowski ahí empieza a perder sentido en la segunda mitad. De hecho, creo que pierde sentido con el planteamiento. Para mí estaba muy bien tirado, pero ahí el partido para mí demandaba a Dani Olmo y a Ferran, que son los que terminan entrando. Pero el partido de Lamine Yamal me parece notabilísimo. Lo verdad es que ya esperamos, ¿no?, que se vaya de 3 y la ponga en la escuadra para valorarlo. Pero... Sabiendo el nivel que tiene, hay una que sí es cierta y una acción que sí le achaco, que es en la segunda parte hay un pase muy claro a Rafinha, que Rafinha atacaba solo ya el segundo palo e intenta dar con el exterior. Un pase que le sale muy centrado y eso le desvía la trayectoria y no termina conectando con Rafinha. Para el nivel de Lamine, pero hay otro que le mete a Rafinha. Claro, tremendo, sí. Y en la primera parte tiene un disparo con la derecha que saca a Courtois abajo cerca del palo, que era un gran remate. Pues no sé si es pasarse de exigente, pero a mí me... O sea, y te habla un poco de lo que es Lamine. Me supo a poco el partido. Pero creo que es porque es Lamine. Porque es Lamine, pero te quiero decir, o sea, creo que no vimos ninguno de los mejores partidos de Rafinha, de Pedri y de Lamine Yamal. Creo que motivado porque el Real Madrid defendió bien y que aún así ganase el Barça, habla del nivel potencial del Fútbol Club Barcelona, pero es que Lamine Yamal genera tantas ventajas. Si el partido de Lamine lo hace Rooney... Claro. Estaríamos diciendo que Rooney fue uno de los mejores del partido. Tiene un par de primeros toques ante el acoso de Carreras, porque yo creo que Carreras lo que hace con Lamine Yamal incomoda mucho la recepción. Esto que también hace muchas veces Marco Cucurella y este tipo de defensa. Estar muy activo para que no pueda recibir orientado. Claro, porque en el momento en el que Lamine recibe, tiene 2 caminos. Si le encimas, una vez ya recibido, si le encimas, te regatea. Si no le encimas, te busca el pase. Entonces, lo que intenta Carreras, lo que intentó y consiguió Nuno Méndez, Marco Cucurella, es, oye, es que no te gires, que incomodarte la recepción. ¿Qué pasa? Que eso también tiene cierto riesgo porque puedes llegar tarde, porque dejas un espacio, pero vamos, ahí básicamente Lamine Yamal también comienza a marcar la diferencia. Me parece también un punto a destacar que Rafinha marque el gol del partido cuando Xabi Alonso llama a Mbappé. Fue un partido que ya no vimos. Es verdad que creo que Mbappé estaba para lo justo y necesario y aún así deja un par de jugadas de mérito, pero fue una jugada que estaba dibujada. Más allá de que el gol es afortunado, si hay un rebote, en el fútbol pasan estas cosas, la combinación de Olmo y Ferran lo estaba pidiendo el partido. De hecho, para mí, yo creía que Olmo iba a entrar al descanso, siendo un fútbol de 5 cambios, sin prórroga. Lo podía haber hecho Flick. Creo que el partido ya estaba pidiendo a Ferran sobre Lewandowski. Y aunque ninguno de los dos entró decir, joder, qué bien están, sus movimientos, su forma de entender el juego, creo que ahí mejoran el Barça. Sí, y bueno, hablabas de rebotes, es que también le pasa al Real Madrid la jugada del primer gol. Claro. En la intercepción de Tchouaméni le cae el balón rebotado a Gonzalo a espaldas de los centrocampistas del Barça y a partir de ahí empieza la contra. Bueno, estas cosas pues suceden. Como dices, yo creo que le sientan bien los cambios al Fútbol Club Barcelona. Creo que no revolucionan el partido, pero sí que son mucho más consecuentes con lo que estábamos viendo en el encuentro. Es que el espacio estaba. Y al Barça le da fluidez. Claro, yo creo que el espacio estaba entre líneas para Olmo y Ferran, con Asensio muy pendiente de Rafinha, tenía espacio para agredir a Hausen. Tener a Olmo para las segundas partes es un regalo para el Barça. Lo vimos el día del derbi barcelonés, lo hemos vuelto a ver ahora en partidos clave. O sea, el Olmo Fermín, es raro que estén los dos bien a la vez, que igual es que no se puede, por el tipo partido, por el tema de la confianza y tal. Pero aún es más raro que estén los dos mal. Entonces siempre tienes un jugador, ya sea de inicio o desde el cambio, desde el banquillo, que te mejora. Sí. Y como dices, Miguel,
creo que lo más parecido a un partido de poder a poder que podíamos haber visto es, oye, con el partido empatado, ver hasta qué punto Mbappé podía hacer daño también al espacio. No lo llegamos a ver y es una lástima porque era un reto muy interesante para este Barça al que, bueno, es que hay que irle midiendo, que es claramente el equipo del momento en España y que mola ponerle la prueba del algodón cada 2x3. Yo es que creo ya que España no es la prueba del algodón para el Barça. O sea, quiero decir, el nivel al que pueden llegar Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona pueden plantear buenos partidos. Y el de ayer ya decimos, hemos elogiado el planteamiento de Xabi Alonso, pero la verdadera exigencia para el Barça, para evaluar, creo que está fuera, ¿no? de nuestras fronteras en estos momentos. En todo caso, volvió a ser Rafinha el que cambia ya el partido, el que no permite ver el 2-2 con Mbappé en el campo, el que se aprovecha de esa situación, el que ataca bien ese punto de penalti. Vamos a escuchar a Pedri, porque creo que es de la opinión de Hans-Dieter Flick y quizás también de la opinión de Alex de Llano. Sí, bueno, Rafa creo que nos da muchísimo, sobre todo picando el trabajo que hace, creo que mete muchos goles y bueno, el año pasado ya hizo un temporadón que la gente no lo valoró lo suficiente, pero para nosotros es un crack. Es verdad que la definición es afortunada porque toca en Asensio y que el Madrid creo que concede facilidades en la frontal para que el Barça combine con bastante facilidad. Pero es que si alguien pudo meter un gol en el partido, era Rafinha. Ese gol era Rafinha. Por pesado, sí, por insistente, por ir una y otra vez. Porque sabes que cualquier balón que vaya a quedar ahí... La fortuna sonríe a los audaces, ¿no? Exactamente. Que la suerte me pille trabajando. Que es lo que dijo Rafinha al acabar el partido. Que dijo que él es un tipo que es incansable en el día a día trabajando y que después la suerte le pilla siempre currando. El cambio de Rafinha está, yo creo que mucho en el coco, en actitud, en ser un futbolista que anteriormente cuando le cambiaban era cara larga, cara no sé qué, cara no sé cuántos, ahora es trabajo hasta el final del partido, hasta que le dure en el campo, y yo creo que eso se vio reflejado ayer en ese último gol. También marca la diferencia el tema de los cambios. Mbappé por Gonzalo, Alaba por Hausen, Güler por la lesión de Fede Valverde. Entre comillas, es que todos son obligados. Es decir, tienes a Mbappé para 15 minutos y ya lo tienes que meter. Es obligado. Vinicius luego sustituido, es que no puede más. Fede Valverde lesionado. Hausen tocado. Los jugadores que entran por unas razones u otras no están en su momento. Mbappé por problemas físicos, el tema de Güler porque se ha desconectado de la temporada, David Alaba porque, bueno, a estas alturas ya es un exfutbolista. Sí, o sea, el cambio nivel sorprendió, ¿no? Claro, entonces, los cambios del Barça tampoco es que fuesen una barbaridad. Y, por ejemplo, creo que Rashford entendió muy mal el partido. Rashford jugó a lo que necesitaba que se jugase el Real Madrid, a romper un poquito, sí, que pudo marcar el gol de la calma, tuvo, ¿no? Sí. Pero es que se equivocó un montón y luego no presionó. Yo creo que ayer Flick con Rashford, un poco de pelotera, se fue a casa. Pero el caso es que no solo de inicio, minuto 1, el Barcelona tiene la capacidad de hacer un planteamiento mucho mejor que el Real Madrid, sino que luego con los cambios tiene más cartas. Es aquí donde se ve cómo Flick ha estirado la plantilla al máximo y cómo Alonso no lo ha conseguido. Y aquí podemos entrar ya luego en debates mayores de la planificación, de la dirección y demás. Y yo estoy totalmente de acuerdo y Xabi Alonso no me parece el principal responsable. De hecho, no me parece un gran responsable de esto. Pero una realidad palmaria es que un Barça con una gran crisis económica en los últimos años, ante un Real Madrid que tenía un proyecto sanísimo, top a nivel deportivo, etcétera, ahora tiene más recursos Flick en el banquillo, por mérito propio también, que Xabi Alonso. Sí, cuando Xabi habla del tema de las lesiones y de las bajas, que es cierto que el Madrid tenía más que el Barcelona, yo creo que piensa en este momento de partido, de decir, oye, tengo las cartas muy marcadas, entre que el planteamiento que puedo hacer es un planteamiento de mínimos y que luego tampoco puedo revolucionar el partido, con el asterisco de, oye, a ver si Mbappé está bien y puede cazar alguna, creo que era un planteamiento muy complicado. Es que yo le doy mucho valor a que el Real Madrid estuviera constantemente en partido, porque creo que tenía cartas perdedoras. Es que la gente está diciendo que parece que el Madrid ha ganado, se ha reforzado. A mí me parece una paja porque, es una paja. Primero, ha perdido un título y segundo, este plan de partido vale para ahora y si me apuras para el Camp Nou. O si hay otro partido contra el Barça, ya. O sea, este partido el Madrid no lo puede hacer con continuidad porque es que además no se le va a dar bien. Pero
Es que nosotros estamos hablando tan mal del Real Madrid en los últimos meses que cuando medimos al Real Madrid ya no le medimos como en agosto. Hemos bajado muchísimo ni como cuando de ganó la Champions. Claro, le medimos como un mal equipo. O sea, que el Madrid compita ahora mismo es una noticia porque positiva. es un mal equipo. Claro, y claro, si nos lo pasamos repitiendo todo el rato, ahora tenemos que recalibrar la exigencia del Real Madrid. Y tú con lo que dices, Nahuel, claro, es que estás situando el nivel de exigencia no es muy bajo, a ras de suelo. Es lo contrario de lo que comentábamos hace un rato con Lamine Yamal. Sí. Como en este contrario. caso el listón está tan bajo, oye, cuando ves algo que tiene sentido y que es coherente, claro. O sea, brillante no es. Dices, venga, me vale. Pero ya está, o sea, que el Real Madrid compita cuando tú ves que el Barça está en modo apisonadora, dices, oye, es que podía haber sido un clásico muy doloroso para el Real Madrid y creo que no lo ha sido. Entonces, de ahí la buena noticia. Claro, es doloroso que esto sea una buena noticia. Sí, esa es la lectura. supuesto, es lo doloroso y es lo que tiene que plantearse el Real Madrid porque así no va a ningún sitio. Y no hubiese ido ni aunque hubiese marcado Álvaro Carreras o Raúl Asencio en una de esas últimas ocasiones, se hubiese ido a la tanda de penalti y hubiese ganado. Si es que el resultado en sí no cambia. Cambia lo que puedes llegar a hacer, lo que haces y lo lejos que te quedas. En todo caso, ya digo, Rashford se equivoca bastante en esas acciones. El Madrid, por impulso, en los últimos minutos mete mucho hombre en última línea. Frenkie de Jong, que había estado realmente bien, se autoexpulsa. Y tiene esas dos ocasiones el Real Madrid, que la verdad es que la de Álvaro Carreras... No. Ojo que luego los Spectre Goal le dan un 0,22. Que tampoco es tanto. Pero el problema es que no se ha puesto ya las manos a Joan. Claro. O sea, claro, flojita. Claro, o sea, eso es lo que no puedes hacer. Luego si acaba en el interior, ¿no? Para que no se le vaya. En el supermercado de atrás de Lleida, perfecto, pero Joan no puede hacer una parada tan sencilla. Claro, eso es un error gordo de Carreras esa definición. Además, él luego se queda ya todo el final del partido rumiando esa acción porque se le ve que se queda fastidiado por haberla desperdiciado y luego llega la Asencio, que la Asencio es un cabezazo también franco bastante claro que va a las manos de Joan. Es que no dirige la trayectoria. Sí, pero ahí poco puedes hacer. O sea, quiero decir, es un remate sencillo, pero lo de Carreras, pobre, penalti de movimiento. ¿Viste a Güler? Que da una patada y se cae. Eso es después del partido. Vale. Aquí, o sea, no sé, da como al suelo. Vale. Pero bueno, el Real Madrid no pudo empatar, se proclamó supercampeón el Fútbol Club Barcelona y son en la era Flick, pues todo finales ganadas, 4 victorias respecto al Real Madrid, solo una del conjunto blanco en un partido donde el Barça tenía muchas bajas. Es verdad que el Madrid está ayer también, pero vamos, un dominio claro, donde el Real Madrid en clave partido pues compitió, en clave temporada te sigue dejando muy frío porque está en tierra de nadie, y el Barcelona, como decimos, pues lo tendremos que medir en Europa, porque ahora mismo contra Atlético de Madrid y Real Madrid ya no tiene cuento el resto, Athletic Club, Real Betis Balompié y demás, aunque pueda tener un accidente por el camino, ahora mismo no hay color. Y, bueno, va camino de repetir lo de la temporada pasada, ¿no? Ganar todos los títulos nacionales. Veremos qué pasa, pero la sensación es que incluso sin estar brillante, el Barça juega a un nivel al que el resto no llegan.